En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?». Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto en maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo». Palabra del Señor. El contexto en el que Cristo dice estas palabras es conocido por los biblistas como el discurso del pan de vida. El pan de vida no se puede entender si uno no recuerda lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando en ese éxodo, desde la esclavitud a la liberación, desde Egipto hasta la tierra prometida, atravesando por el desierto, el pueblo tiene hambre. Y como el pueblo tiene hambre, Dios, que conoce y sabe el sufrimiento de los hombres, envía el maná para que el pueblo pueda comer y de esa manera no muera, no fallezca. Lo primero, por tanto, que nos enseña el Evangelio de hoy es que Cristo conoce, sabe lo que necesitamos. Él es la respuesta amorosa de Dios Padre, que sabiendo que el pecado nos ha esclavizado, que la soberbia de nuestros primeros padres introdujo en nuestro corazón esa espina que llamamos concupiscencia y que nos inclina al mal, Dios, para poder liberarnos, envía a su Hijo al mundo para que Él nos sostenga, para que Él nos dé fuerzas, para que Él perdone la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, aunque a veces no comprendas los planes de Dios, no dudes de su amor. Dios te ama. Aunque a veces no sepas por qué el Señor permite ciertos acontecimientos que son un misterio, confía en aquel que Dios Padre envió para salvar al mundo y que es la respuesta de amor y de misericordia ante el misterio de mal, de iniquidad que hay en nuestro mundo. En segundo lugar, mientras que el maná sirvió para alimentar el cuerpo, pero los que comían el maná, más pronto o más tarde, como es ley de vida, fallecían, Cristo, que es el pan de la vida, el que come el pan de Cristo, no muere. Lógicamente, Cristo dice esas palabras no refiriéndose a la muerte física, que a todos nosotros nos va a llegar más pronto o más tarde, sino que nos habla de la vida eterna, y de una vida eterna de la que ya gozamos aquí, cuando dejamos que el Señor nos injerte en su vida divina, cuando dejamos que el Señor, mediante los sacramentos, nos consuele y, por lo tanto, cure y sane las heridas espirituales y morales que tenemos en el alma cuando hemos pecado porque somos débiles. No tengamos miedo a dejarnos curar por el Señor. No tengamos miedo a dejarnos consolar por Él. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús es rechazado por los suyos. Es rechazado por los suyos porque dicen: pero no es este el hijo del carpintero. Pero no conocemos a su madre, a sus hermanas, a sus hermanos, refiriéndose a la familia más cercana. El concepto y término de hermano y de hermana es mucho más amplio en el mundo semita que en nuestra cultura. Para ellos,
el concepto de primo era equiparable al de hermano. Y cuando dicen en los evangelios hermanos y hermanas de Jesús, no se refieren a los hermanos naturales, sino a los primos y familia más cercana. Desconfían de Cristo, porque le conocen. Pero ¿cómo va a ser este el Mesías? ¿Cómo va a ser este el Salvador? Si sabemos de dónde viene y conocemos a su familia. Es decir, ¿cuántas veces nosotros también desconfiamos de Dios? A veces porque pensamos, mal, pero pensamos, mi pecado es muy grande. Dios tiene que estar cansado de mí. Dios nunca se cansa de ti. Por grande que sea tu pecado, su amor es mucho más grande. Y cuando no comprendas y cuando te sientas desfallecido porque experimentas una y otra vez tu debilidad y tropiezas, mira la cruz de Cristo. Esa es la respuesta de amor de Dios Padre. Él murió en la cruz para salvarte. Si permitió que su Hijo muriera por ti, ¿qué no estará dispuesto a hacer Dios Padre para salvarnos? Si ha pagado un precio tan alto por nuestra salvación como es la muerte en la cruz de su Hijo Jesús, nosotros deberíamos confiar en Él y no dudar nunca de su amor y saber que donde abundó el pecado, como dirá San Pablo, sobreabundó la misericordia divina. ¿Cuántas veces decimos, Dios tiene que estar cansado de mí? Dios no se cansa. No pienses tú o no creas tú que Dios piensa como los hombres, que es tan pobre como nosotros. El amor de Dios es generoso, es inabarcable para nosotros, nos desborda, porque es rico en misericordia y es un Dios que no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Pero hay otras ocasiones en las que no nos dirigimos al Señor, no tanto porque pensamos que el Señor debe estar cansado de nosotros, no nos acercamos a Él porque estamos cansados de nosotros mismos, porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que lograr la salvación, porque creemos que somos nosotros los que con nuestro esfuerzo y solo con nuestro esfuerzo vamos a lograr la meta que nos hemos marcado: luchar contra esta tentación, dominar mis pasiones, ser más caritativo, más comprensivo, tener más paciencia con los demás. Confía en el Señor, confía en Él. Recordad la primera lectura, cómo el Señor, que sabe lo que necesitamos, le dijo al profeta: come y vivirás. Cree en Dios y vivirás. Confía en Él y vivirás. Y verás cómo, aunque para ti tú no eres capaz y para ti es imposible lograr la santidad, no para Dios. Dice Jesús que todo se les podrá perdonar a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué consistía el pecado contra el Espíritu Santo? Era el pecado de aquellos que decían que Jesús estaba endemoniado, que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Si no confías en Él, si no dejas que Él cure y sane tus heridas, si no le abres tu corazón, no es que el Señor no quiera, es que respeta tu libertad. Y porque te ama tanto que respeta tu libertad, no hará aquello que tú no le permitas. Y aunque quisiera curarte, no lo hará, porque respeta y te ama tanto tu libertad que decidirá hacer lo que tú deseas. Por lo tanto, si es porque piensas que Dios está cansado de ti, o si es porque crees que eres tú el que tienes que lograr la salvación y dominar tus pasiones, deja eso a un lado. Confía en el Señor, abandónate en Él, deja que Él cure y sane tus heridas. Es rico en misericordia. Pero además el Evangelio de hoy no solo nos habla de que Dios conoce lo que necesitamos y por eso envió el maná al pueblo de Israel y nos envía a Cristo, que es el pan de vida, que es el que nos perdona y nos sostiene, sino que además el Señor nos enseña que tenemos que luchar por evitar aquello que divide. ¿Y qué es lo que divide en la familia? La crítica no constructiva, la arrogancia, la soberbia, la falta de paciencia, que me hace no ponerme en el lugar del otro, exigirle al otro como si yo fuera la medida de todas las cosas, no tener paciencia, no recordar mis debilidades y solo acordarme de los defectos y caídas del otro.
¿De qué sirve la crítica destructiva? De nada. Solo sirve para dividir, solo sirve para desatar dentro de ti la ira que te enfrenta con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, y que te hace, por tanto, darle la espalda a aquellos que amas y que quieres. Solo la unidad construye un matrimonio feliz y una familia unida. Solo la unidad es capaz de ayudarnos a vivir en ese clima en el que vive la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman el uno al otro y por lo tanto se quieren en ese clima donde no hay división, donde al contrario hay solamente ese buscar el bien común. Pues pidamos al Señor que nos ayude a confiar en Él, aun cuando a veces no comprendemos sus planes, que nos dé fuerzas para dejarnos curar y sanar siempre, que no le cerremos las puertas de nuestro corazón a Cristo y que en este tiempo de convivencia más intensa, que son las vacaciones, luchemos por evitar lo que destruye, lo que divide. Y eso que divide se llama crítica, se llama soberbia, se llama buscar lo mío, quedar yo por encima antes del bien común. Imitemos a Cristo, dirá San Pablo, que aprendió sufriendo a obedecer. A veces cuesta obedecer y buscar la unidad, pero merece la pena. Más vale, como decía Chiara Lubich, la fundadora de los focolares, lo más perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Más vale ceder en lo que no es importante para que no haya divisiones, que no, por salirme con la mía, crear una división, crear un abismo entre las personas que amo y quiero. La unidad nos hace vivir en el clima del amor de la Santísima Trinidad. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.